y a la doctora Tania Favela, académica del departamento, que nos va a acompañar en esta conversación. Voy a leer brevemente la semblanza de Julio y a continuación la doctora Cecilia Salmerón se va a dirigir un ratito a nosotros. Julio César Galán ha sido lector de español en la Universidad de Argel, profesor en la Universidad de las Islas Baleares y actualmente lo es en la Universidad de Extremadura. Además fue director de la revista de teatro Dioniso. Es autor de varios poemarios, el último de 2023 se titula Maldita épica salvaje. Se han publicado diversas antologías de su obra en Argentina, España, México y Perú. Su obra poética se ha traducido de manera completa al inglés y al portugués y de manera parcial al italiano, checo, griego y árabe. También es ensayista con libros como Poesía especular, Poesía non finito de 2021 y Crónica, Crítica y Muerte de un heterónimo, Óscar de la Torre. Entre sus textos teatrales podemos citar Eureka de 2014 y La Edad del Paraíso de 2016, No de 2021 y De aquella manera de 2023. En esta ocasión, como les comentaba, nos acompañará, ya que coordinó el dossier del número 6 de Acápite. Dejo con ustedes a la doctora Cecilia Salmerón. Muy buenos días. Bueno, gracias Pati. Yo solo quería darles también la más cordial bienvenida a esta presentación de nuevo número de Acápite y aprovechar para hacer algunos agradecimientos. Sí, quizás recordarán que hace unos años el proyecto de Acápite que fundó e inició el doctor Joseba Buch. Y este proyecto y estos números tienen su impronta, ¿no? Tienen sus intereses, tienen sus grupos de colaboradores y muestran sobre todo un proyecto que tiene que ver sí, con su trayectoria crítica teórica. Y yo estaba hablando con él, pero desde un principio Joseba quiso que Acápite fuera una revista departamental, es decir, que no fuera el proyecto de una persona, sino que fuera el proyecto que comunica el tipo de exploraciones que le interesan al Departamento de Letras, ¿sí? En el terreno de la crítica y de la teoría, y que también fuera un espacio para publicar para sus miembros, ¿sí? Estudiantes, profesores, egresados, profesores de asignatura, y también para los colaboradores y externos. Entonces, bueno, que sepan que Joseba va a seguir en una posición muy cercana y de liderazgo acompañando a la revista, pero precisamente como quiso que fuera una revista departamental, bueno, pues ahora que hubo un cambio en la dirección, pues yo tendré también la oportunidad de estar más cerca de este proyecto. Eso se va a ver hasta números después, porque hay toda una trayectoria que ya está en camino, que va a ser como conjunta. Pero bueno, yo estoy muy agradecida y muy contenta de que me tocó como primer acto así cercano a Acápite celebrar este número. Entonces, bueno, a Joseba sobre todo, muchas gracias. Y en segundo lugar, muchas gracias a Pati. Sí, bueno, Pati, Patricia, la doctora Patricia Castañeda. Sí, porque si bien el proyecto ha sido impulsado por Joseba y con colaboración de muchos miembros del departamento, pero quien ha realmente ejecutado el proyecto ha sido Pati. Sí, lleva muchísimo trabajo, en los últimos años ha sido una parte enorme de su trabajo y con mucha pasión y mucha dedicación ha sacado los números. ¿Sí? Estos números son tuyos, Pati, en muchos aspectos. Muchas gracias. Bueno, por supuesto, a Julio Galán, ¿sí? Que es nuestro invitado, ¿sí? El coordinador de este dossier. Gracias por ser coordinador, gracias por ser autor también, y ahora está aquí en calidad de también académico y poeta invitado, ¿sí? Esa es otra cosa que la revista va permitiendo para quienes no la conozcan tanto. A través de vincularnos con la persona que coordina el dossier se pueden expandir las colaboraciones, no solamente en lo que queda impreso, sino mediante este tipo de visitas, ¿no? Entonces, Julio vino a presentar el número, pero también el viernes pasado nos dio un conversatorio a los miembros del claustro de profesores, también estuvieron representados los estudiantes, y esta tarde va a estar con los alumnos de posgrado. Si alguien tiene interés en escuchar, pues es bienvenido, bienvenida.
Y bueno, ha estado en contacto con nosotros y también es una manera en que él y su institución y su grupo, tanto de investigación como de creadores, conozcan lo que hacemos en el departamento. Y esa es otra parte muy importante de tener una revista. Bueno, bienvenido de nuevo, Julio. Quiero agradecer también a los demás autores y autoras de este número, ¿sí? Óscar de la Torre, Lola Nieto, Mario Martín Gijón, Marco Antonio Núñez y Antonio Ortega, ¿sí? Que participan en el dossier, y también a los autores y autoras de las otras áreas de la revista que ahora ya escucharán, pero está también la de miscelánea y la de reseñas. ¿Sí? En miscelánea tenemos algo de Paulina Guzmán, que es una recién egresada de nuestra licenciatura, ¿sí? De Joana Ángel, que es una antigua colaboradora nuestra, ¿sí? Que ha estado en todos los proyectos con Telefónica, que ha estado muy cerca del departamento, que ha sido profesora de asignatura también, y de Sergio Rodríguez Blanco, que bueno, ustedes saben, es un investigador muy reconocido en el área de comunicación, de periodismo crítico narrativo, también colaborador de La Ibero. En las reseñas están Andrés Luna y Daniel Escoto. Muchas gracias, Tania, también. Sí, Tania coordinó ya un volumen de Acápite, pero Tania es como la voz de, junto con Juan Alcántara, que está también acá, ¿no? Son como los poetas de casa, ¿no? Quienes más confiamos nosotros en la reflexión de poesía y poética, y por eso le agradecemos mucho que haya querido también comentar con Julio este dossier. Bueno, yo a todos los miembros de nuestra comunidad les invito a que conozcan Acápite, a que la compartan, ¿sí? A que sepan que es suya también, a que la descarguen, la lean, y a que se acerquen a Pati, ¿sí? Y a las convocatorias de Acápite, a la página, para que sepan qué es lo que está sucediendo ahí, y también que sepan si hay o no cabida para sus inquietudes, ¿no? En un mediano plazo, ¿no? Pero que vayan conociendo a lo mejor qué dossiers están cocinándose, en qué momento podrían incluso proponer o participar con alguno. Bueno, pues enhorabuena, gracias. Bueno, creo que me toca a mí ya. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí. Yo muy agradecido por la invitación al departamento, a Cecilia, a Tania, a Pati, a Joseba, por haber hecho realidad este número, que bueno, ha sido muy especial para nosotros porque reunía, yo creo que mucho trabajo de detrás, muchas antesalas, muchos antecedentes, y yo voy a empezar lo que es hablando un poco del dossier por una parte que normalmente no se suele empezar, que es la de la introducción. La introducción la hace Óscar de la Torre. Óscar de la Torre es un heterónimo, es uno de mis heterónimos. Yo tengo 6 heterónimos y Óscar de la Torre sería el ensayista. Es ese que tenéis ahí, y bueno, pues en esa presentación Óscar de la Torre lo que va comentando un poco inicialmente es la cuestión de la epigonalidad, los epígonos, ¿no? En España lo que ocurre poéticamente desde hace tiempo, o al menos desde la visión de Óscar de la Torre, es que hay una epigonalidad desde hace pues 30 años. ¿Qué significan los epígonos? Pues los epígonos significan, para Óscar de la Torre, literalmente la palabra griega decía los que vienen por detrás, ¿no? Y también significa una degeneración de una estética o de varias estéticas. En este caso, en España, yo no sé aquí en México, pero en España hay una degeneración pues, de una estética realista, de una estética neopurista, minimalista, y de una estética que es la eclecticista, ¿vale? Serían como esas 3 estéticas que han dado muy buenos frutos durante los años 90, principios de 2000, pero que ya, pues después de varias tandas, pues yo creo que ya hay que renovarse. Sobre todo porque el discurso ya es muy repetitivo, ¿no? Y Óscar hace esa introducción inicial poniendo en marcha ese tema, el de los epígonos. De hecho, él ha escrito un libro que se llama Crónica, Crítica y Muerte de un Heterónimo, y la muerte del heterónimo es la epigonalidad, porque él es un epígono también, ¿vale? Él se considera un epígono.
eso sería un primer punto, yo creo que importante de dejar claro que la introducción la hace un heterónimo. Un heterónimo que es un epígono, también. Es decir, y no solo la hace la introducción Óscar de la Torre, que es un heterónimo, sino hay varias muestras de poesía y lo que es la teorización de todo esto de la poesía especular lo hace un heterónimo, ¿vale? Que es algo que yo creo que es llamativo, porque normalmente lo hace un crítico que es real, no es un personaje, ¿no? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Por qué Óscar de la Torre surge y después empieza a reflexionar sobre una posible tendencia poética? Pues la figura de Óscar de la Torre surge en Facebook, en una disputa, en una trifulca que hay en Facebook. Yo tengo un perfil que es Óscar de la Torre, y en ese perfil yo puse un día, de hace ya pues de 2016, hace ya muchos años, el siguiente epígrafe: la ruptura textual en la última poesía española, con una serie de nombres. Y ponía que esto podía ser un artículo o una antología. A partir de ahí, pues, me empezaron a decirme qué era eso de la ruptura textual, que quiénes eran ellos, que si iba a haber alguna mujer, que si no tenían ni idea. Y bueno, se empezó eso ya a poner muy, muy caliente, ¿no? De hecho, hubo como 100 y pico comentarios. A partir de ahí, a partir de esa trifulca de Facebook, yo pensé que había dos opciones. Una, callarse, u otra, intentar desarrollar esa intuición. Y esa intuición era la de que había alguna serie de poetas que estaban intentando hacer eso, romper el texto poético, ¿no? Y había muchas maneras de romper el texto poético. Entonces, lo que hice fue pues una muestra de poesía, de limados. Yo no sé si la tenemos por aquí en el PowerPoint. Bueno, pues esa muestra de poesía salió, esa que tenéis ahí, a la izquierda. El dibujo de Óscar de la Torre es de un amigo mío, pintor, Julio Díaz Rubio. Y si nos escucha César Nicolás es Óscar de la Torre, es un profesor. César Nicolás es mi profesor y fue como un remake de su cara. Entonces, si me está escuchando ahora, se dará cuenta de quién es Óscar de la Torre. Y después está Limados, que era lo que comentaba, que era el producto que salió de esa trifulca de Facebook. Y la introducción, pues fueron 80 páginas intentando demostrar que había una serie de poetas que intentaban romper el texto, ¿vale? Crear puntos de fuga en el texto. Y eso fue como la antesala de lo que es la poesía especular, ¿vale? Esa teorización, esa intuición, ¿no? Como veis ahí, no sé si se ve bien, pero la introducción está hecha por Óscar de la Torre y después está como epiloguistas César Nicolás y Marco Antonio Núñez, que Marco Antonio Núñez ha participado en la revista, es narrador, es crítico, ¿vale? Y bueno, pues es un crítico que nos ha acompañado después también en la otra antología, porque yo esta lo consideraba, Limados, una muestra. ¿Una muestra? ¿Por qué una muestra? Pues porque es intergeneracional, porque no es un grupo de amigos, porque no nos conocemos, porque no hemos publicado en los mismos sitios. Entonces ese concepto de generación aquí se rompe. Cosa que después en la otra antología, que esto sí que hay que decir ya antología, la de Desobediencia, pues ahí estábamos el heterónimo Óscar de la Torre y Marco Antonio Núñez. Y ahí intentamos hacer una clasificación de lo que es la poesía especular. En esta ya era más programática, más generacional, ¿vale? Y ahí, bueno, pues lo que hicimos fue, ya digo, intentar realizar una clasificación, ¿vale?, de lo que es la poesía especular. Me imagino que habrá, pues muchos de los asistentes no sabrán qué es la poesía especular, ¿vale? Pero me gustaría interrumpir este monólogo, pues preguntando al público qué les sugiere desde el desconocimiento, si no lo conocen, qué es para vosotros la poesía especular, qué os puede sugerir, qué puede ser, cómo os la imagináis antes de ver todo lo que vamos a enseñar. Me gustaría, pues bueno, que participáramos un poquito, ¿vale? Si no hago como yo en clase, saco a... Y de todas formas, quien participe tendrá un regalo, ¿vale? Y tendrá un regalo que serán estas plaquetas, ¿vale? Así que os animo, ¿vale? Venga, vamos a charlar un poquito porque después yo voy a seguir comentando y después con Tania vamos
a hablar un poco. ¿Alguna participante? Ya sabéis, hay un regalo. ¿Nadie? ¿Nada? Venga, animaros un poquito. ¿Qué puede ser? ¿Qué os puede sugerir? Mira, por allí. Poesía especular puede significar que a lo mejor es un tipo de poesía que mira más adentro de su temática, probablemente los sentimientos. Los estoy adivinando. Venga, vamos a tirar un poco más del hilo. ¿Qué puede ser? Una poesía que mira más para adentro. Vale, mira, eso ya, lo de mirar, nos quedamos con lo de mirar. Vamos por ahí, que vamos bien, ¿vale? Es una poesía que, bueno, pues especular viene de espéculo, de espejo, ¿vale? Y sería como poner, pues en este caso, en el de la poesía especular, varios espejos que son las versiones que se hacen de los poemas. Es decir, nosotros lo que hacemos, y lo que hace todo el mundo que escribe, es una serie de versiones, de borradores, antes del producto final. Normalmente siempre nos enseñamos lo que es el poema final. Pero en la poesía especular lo que hacemos es conjuntar las versiones, los borradores, junto con el producto final, ¿vale? Ese sería pues el axioma. De ahí viene pues el dicho de la poesía especular de el proceso es el fin. Si tú muestras el proceso, pues esa será la finalidad. Aquí empiezan ya varias cuestiones. Pues la obra abierta, por ejemplo, ¿vale? Empieza también otra cuestión importante en lo de la poesía especular, que es tener una retórica propia, ¿vale? Una retórica propia, que si, bueno, vamos pasando un poco las diapositivas, pues aquí, por ejemplo, tenemos dos referencias también, un dossier de Quimera y el último manifiesto de Jimena Alba, que son libros relacionados con la poesía especular. Jimena Alba es una de mis heterónimas. Pasamos un poquito más. Vale, pues estos son son ensayos que yo he realizado en torno a lo que es la poesía especular, porque lo que ocurría con todo esto era que había que hacer una labor de pedagogía, explicándole normalmente a los editores por qué hacíamos esto. De hecho, yo cuando enviaba, no solo yo, sino de los demás autores de esto de la poesía especular, cuando enviábamos a los editores nuestros libros, decían que no estaban hechos, que estaban mal. Y lo que le decíamos que era la intención, que mostrar el proceso, pues claro, tiene que haber una serie de errores, tiene que haber una serie de versiones, y que no estaban mal, es decir, que no es que estuvieran mal hechos, sino que era una de las intenciones, ¿vale? Y a partir de ahí pues tenías que estar haciendo una pedagogía y una didáctica, ¿vale? Hablábamos antes de lo de la mirada, ¿no? De lo que ha comentado el compañero de la mirada. En la poesía especular hay una mirada, como ha dicho también, y tiro un poco del hilo del compañero, de una mirada hacia adentro, ¿vale? Una mirada hacia el poema, hacia la genética textual, hacia el origen del poema, ¿vale? Esto es importante porque es lo que se requiere en la poesía especular. Es decir, mirar para adentro, mirar hacia el origen, mirar el proceso, ¿vale? Y bueno, pues ahí tenéis una diapositiva que se pondría un poco los rasgos, ¿vale? Pues como una cuarta vía poética, habíamos nombrado tres, ¿no? Anteriormente al inicio, la de los realismos, la de la poesía neopurista, silenciaria, minimalista, después la eclecticista, y esto sería como una cuarta vía, ¿vale? Ahí tenéis el axioma ese del proceso es el fin, y después la rotura lineal del texto poético. Normalmente, ¿cómo se rompe el texto poético? Pues se rompe a través de una retórica. Por ejemplo, a través de notas a pie de página, a través de marginalias, a través de tachones, a través de degradados, a través de posibles finales. ¿Vale? Sería estoy pues narrando un poco lo que sería la retórica, ¿vale? Hay muchos más recursos, hay muchos más recursos que utilizamos, ¿vale? Pues ahí tenéis otro axioma que es el de crear, es interpretar. Este es un axioma de la didáctica. Es decir, si tú creas, estás interpretando el texto, ¿vale? Porque lo que hacemos es una escrilectura, ¿vale? Una escrilectura interior, ¿vale? De nuestros propios borradores.
Y después teníamos pues un segundo asunto que es el reflejo de lo imperfecto, de lo inacabado, ¿vale? Pues de ahí que también se llame una poesía non finito. El non finito es un término escultórico, pictórico, que, bueno, pues habéis visto algunas de las esculturas de Miguel Ángel, me imagino que sí, pues muchas de ellas, sobre todo al final, estaban a medio hacer o inacabadas. Y pues Leonardo, Miguel Ángel, Donatello, todos estos escultores, pintores, lo que hicieron fue pensar que al final esas esculturas inacabadas eran la propia escultura, ¿vale? Que lo inacabado era como tenía que ser, ¿vale? ¿De aquí qué extraemos? Pues extraemos una de las cuestiones que para mí son más llamativas, que es enseñar los errores. Normalmente los errores se esconden, sobre todo en una obra poética o en una obra narrativa, porque se supone que tiene que ser perfecta. Entonces aquí también se rompe un poco ese ideal de perfección, ¿no? Que es algo que nosotros pues intentamos pues dilucidar, sobre todo en los textos poéticos, ¿vale? Sobre todo se da en la poesía, es decir, porque también hay narradores que lo están haciendo, pero sobre todo se da en la poesía. Vamos un poquito a lo que es al dossier. Vamos un poquito al dossier, ¿vale? Para que era complicado porque hay que situar un poco el tema, ¿vale? Contextualizarlo y después ir un poco al dossier. El dossier, pues lo que hemos comentado antes, la introducción ya es llamativa. Que un heterónimo cree una tendencia poética, que la teorice, ¿vale? Ya es llamativa. ¿Y por qué la teoriza? Pues porque no hay críticos en España que fueran accesibles, que tuvieran oídos para esto. Porque tanto la crítica como la creación pues van de la mano. Si hay una creación que en gran parte es epigonal, hay una crítica que también es epigonal, ¿vale? Entonces, bueno, pues hubo que hacerlo uno mismo, prácticamente. Ahí tenéis el dossier ya en sí, que es pues nada, la participación mía, que bueno, es un texto general en el que bueno, explico lo que he ido diciendo hasta ahora. Y después está Lola Nieto, que es una poeta pues un poco más joven que nosotros, como el título ya es llamativo, nadie es el lugar de la voz. Y aquí Lola lo que hace es explicar su poética. A mí es una de las cuestiones que yo creo que más me interesan de los poetas y de las poetas, que es su poética, su pensamiento poético. A mí cuando me dicen en las antologías y ponga su poética, no, mis poemas son mi poética, pues es que a mí eso me parece extrañísimo. Es decir, que tú no sepas, que tú no tengas una reflexión sobre lo que tú haces. Es decir, es como si te pregunta, bueno, ¿y cómo es tu vida? No, es mi vida. Bueno, pero me podrás explicar un poco cómo es lo que haces, cómo tienes organizado tu vida, tu día a día, ¿no? Es como si no tuvieras organizado absolutamente nada, ¿no? Pues una poética es una organización de un pensamiento poético, ¿vale? Es eso. Y yo creo que todo poeta o toda poeta lo debe tener. Y bueno, pues aquí en el texto de Lola, que está muy bien, es muy accesible además, lo que va haciendo también es elaborar una serie de antecedentes, ¿vale? Ahí tenéis Emily Dickinson, y después también, por ejemplo, pues alude a una poeta que yo creo que también a Tania le gusta mucho, que es Chantal Maillard, ¿vale? Que a mí me encanta y que tiene un libro esencial para nosotros, para lo de la poesía especular, que es Matar a Platón, ¿vale? En ese libro Matar a Platón, que fue Premio Nacional, pues se hace lo que nosotros requerimos en la poesía especular. Hay un texto central y una serie de notas que lo que van haciendo pues es apuntillar los demás poemas. Sería como un coro, ¿vale? Y en esto ahora se me viene a la cabeza también una cuestión en la poesía especular importante, porque hay una cuestión que es la lectura. La lectura. Es decir, ¿cómo se lee, por ejemplo, un tachón? ¿Cómo se leen las notas a pie de página? ¿Cómo se lee un degradado? ¿Cómo se leen dobles finales? ¿Cómo se lee un criptograma? ¿Cómo se lee una Babel? ¿Vale? Es decir, incluso yo, por ejemplo, en este libro, que es mío, que es Un adiós abierto, lo que hago es mostrar el proceso del poema, pero como si estuviera en la mente del lector.
es una especie de cancionero en el que se van enlazando versos y versos y versos. Y esto es complicado porque yo ya en ese libro no sé cómo leerlo. Es decir, he llegado a un punto de no saber leer el libro. Porque mi intuición es que tiene que ser como algo teatral. Ahora que está aquí Hugo, que tendría que ser una lectura muy teatral, muy coral, muy casi de coro griego, ¿vale? Para que se pudiera hacer real. Porque si no, matas al poema. Con una lectura lineal, lo matas. Que es lo que yo he hecho muchas veces. Leerlo linealmente y al final pues no estás haciendo lo que tú has escrito. Entonces ya hay una dificultad en torno a la lectura, ¿vale? Porque ya digo que cómo expresas en una lectura un tachón o un degradado o un verso que se sale de la página, pues es complicado. Y Lola también ahí pues expone esta serie de cuestiones. De hecho, ella, en ese texto, lo que hace es también hablar de la performance, como una vía para expresar la poesía especular, como una vía extra para romper el texto, ¿vale? Ella es una performance y lo hace estupendamente también, y yo creo que es uno de los pasos también en lo de la poesía especular, que ya se van abriendo no solo al texto, sino a otro tipo de estéticas, la performance, la poesía digital, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, si pasamos al de Mario Martín, que es el siguiente. Bueno, Mario, para resumir un poquito la poética de Mario, imaginemos un poema que se puede leer de varias maneras, ¿vale? Un poema que se puede leer de varias maneras. Vamos a ver si podemos ver alguno por ahí que tenga. ¿Y qué hace Mario? Pues lo que hace es eso, por ejemplo, que tenéis ahí, ese título. Simplemente con ver ese título que tenéis ahí, ¿cómo se podría leer? El título que tiene ahí Mario. Condensar. Tiene como dos lecturas, ¿no? Pues a veces Mario tiene hasta 3 lecturas. Vale, pues lo que hace Mario es poner ese tipo de paréntesis, y lo que va haciendo es, a través de esas desmembraciones, a través de esas dualidades, a través de esas paradojas, crear pues no solo un poema, sino varios poemas, ¿vale? Así que se pueda ver un poema en el que tiene varias lecturas, incluso varios poemas, ¿vale? Es decir, es una manera de romper el texto, pero en el caso de Mario, desde la propia palabra, ¿vale? Y por ejemplo tenéis uno de los textos de Mario. Lo que pasa es que aquí pues no hay ese tipo de barras y de paréntesis, que lo que hacen es pues jugar con dobles lecturas, dobles posibilidades, incluso a veces triples, cuádruples. Y bueno, pues aquí ¿qué ocurre? Ocurre una cuestión también relacionada con lo que decíamos anteriormente. Mira, ahí tenéis trazamos y después esa palabra que tenéis ahí, que son varias posibles, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues lo que decía, que tienes varias posibilidades de poemas, de lecturas, ¿vale? Y esto ocurre algo que yo creo que es esencial también en lo de la poesía especular, que debe haber un lector muy implicado, casi un lector creador, un lectocreador, ¿vale? Que ya digo que es una de las cuestiones esenciales en lo de la poesía especular, que debe haber un lector pues muy implicado, un lectocreador, ¿vale? Este sería Mario Martín Gijón. No sé si lo conocíais o conocíais este tipo de poéticas. Yo creo que vino aquí, sí. Y en último lugar pues tendríamos a los críticos literarios. ¿Por qué lo pusimos? ¿Por qué hicimos este orden? Pues mira, el orden era el siguiente. Empezamos un poco con mi texto, no por ponerme a mí cuestión narcisista, no era por eso, sino por una cuestión de exponer desde un punto de vista general lo que era la poesía especular. Y después pusimos el texto de Mario Martín y de Lola Nieto porque eran cuestiones más específicas, ¿vale? Más suyas. Y después pusimos este texto como casi un epílogo, ¿vale? Por eso el orden de la revista y de los autores.
Y ahí tenéis el título de Poéticas del Afuera. El título no viene al azar. Poéticas del Afuera viene del pensamiento del afuera, de Foucault. ¿Vale? Igual que la poesía especular viene del relato especular de Lucien Dallenbach. ¿Vale? Es decir, nosotros casi no inventamos nada. Si lo que hacemos es, como se dice en España, rapiñear, ¿vale? Tomar de un sitio y de otro, ¿vale? Es decir, ese título de Poéticas del Afuera es un monográfico que va a salir próximamente. Entonces, lo que hacen Marco Antonio Núñez y Antonio Ortega es pues reflexionar desde un punto de vista filosófico, con referencias como Roland Barthes, Blanchot, Foucault, ¿vale? Todo este Derrida, Deleuze, ¿vale? Todo este tipo de autores, pues lo que hacen es alimentar desde un punto de vista filosófico, bueno, por lo que es la poesía especular, que yo creo que también hay que tenerlo, ¿vale? Es decir, hay que tener ese punto de filosofía o de agarre filosófico que dé pues, una base fuerte a nuestra proyección estética, ¿vale? Y bueno, pues a grosso modo sería un poco lo que es el dossier en sí, ¿vale? Si quieres charlamos un poquito ahora, o si tenéis alguna pregunta, o si no sigo comentando algunas serie de cuestiones, pero a mí me gustaría que fuera un diálogo y nada, pues vamos a charlar un poco. Sí. Pues muchísimas gracias. ¿Está apagado? ¿Ya? Bueno, pues muchísimas gracias, Julio, por la presentación del dossier y también por la presentación del concepto de poesía especular. Y bueno, pues yo tendría, bueno, quizás tengo varias preguntas, ¿no? Pero también me gustaría empezar con la cuestión, sobre todo para el público, ¿no? Con la cuestión de los heterónimos, ¿no? Porque me parece interesante, ¿no? ¿Desde cuándo, cuántos? Obviamente me imagino que Pessoa está detrás de esto. Sí. ¿No? ¿Por qué surge esa necesidad de los heterónimos? Porque tienes varios, ¿no? Entonces, no sé, que hablaras un poco de ese concepto y sobre todo de esa necesidad para ti, ¿no? De crear esos heterónimos, ¿no? Que no es algo común, ¿no? Es decir, entonces, un poco, ¿por qué, no? Bueno, se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Vale. Pues lo de los heterónimos viene de lejos, viene porque en mi primer libro pues normalmente pones citas de otros autores. Entonces pues empezó por ahí. Yo me inventé algunos autores y puse citas inventadas, ¿vale? Pero se quedó ahí durante un tiempo, ¿vale? Se quedó ahí y a partir de una situación personal delicada, normalmente las cosas surgen de una ruptura, pues empiezan a despuntar los heterónimos. Los heterónimos, en mi caso, ha citado a Pessoa, Pessoa citaba lo del drama en gente. Para mí la heteronimia no es un drama en gente, para mí es una tragicomedia vitalista. Yo no me lo tomo la vida como un drama en gente, ni mucho menos. Tampoco tengo la situación de Pessoa, que Pessoa era una persona muy solitaria, muy para adentro, murió alcoholizado. Tuvo muchísimos problemas y yo creo que al final se creó en los heterónimos toda esa galería de espejos de personajes para intentar tener un diálogo. En mi caso no. En mi caso ya digo que es una tragicomedia vitalista. Y después, esos heterónimos, pasa una cosa, que a diferencia de Pessoa, que en mi caso son las vidas posibles. A todos nos ha pasado, o a todos nos va a pasar en algún momento de nuestra vida, que nos preguntamos, ¿qué hubiera ocurrido si me hubiera ido con estos amigos, si hubiera tenido este novio, esta novia, si me hubiera ido a este país, etcétera, etcétera? Al final lo que hacemos es proyectar muchas veces desde esas vidas posibles y en mi caso los heterónimos son edades, ¿vale? Son edades. Por ejemplo, Jimena Alba, que es la chica, pues sería entre la edad entre los 14 y los 20 años. Y tiene pues unas maneras, tiene una personalidad, tiene una biografía, tiene una manera de escribir, que eso es esencial en la heteronimia. La heteronimia, para que sea sólida, tiene que tener una manera de escribir y después una alimentación pues vital. En este caso, ya he dicho que son de los 14 a los 18 años.
y pues incluso tiene una manera de ser, una manera de escuchar música, etcétera, etcétera. Después estaría Luis Yarza, que es pues este heterónimo de la naturaleza, creyente, con una vida muy determinada que pudo ser entre los 6 y los 12 años. Vale, yo ahora ni soy creyente ni ni nada de ese tipo de cosas, pero Luis Yarza pues hace una poesía pues muy enfocada a la naturaleza, a creer en Dios, en la familia, todo este tipo de cosas que a mí pues personalmente no me interesan. Pero bueno, son estados en los que uno incluso se estimula con cierta música, con ciertos recuerdos. Entonces cuando vienen los heterónimos, casi serías como un actor, ¿vale? A través de sugestiones, pues tú empiezas a desarrollar un discurso, ¿vale? Incluso yo para Jimena Alba me pongo un tipo de música, ¿vale? La música es la que te hace que te sugestione y al final entres en el personaje. Y después estaría Pablo Gaudez, que es ese heterónimo que pudo tener su vida en Palma de Mallorca. Mis padres vivieron en Palma de Mallorca 22 años y entonces, bueno, pues ahí hay otra vida posible, ¿no? Después está Óscar de la Torre, que salió pues eso de Facebook, de una discusión de Facebook, a partir de ahí, y tiene un perfil en Facebook. Y bueno, pues él después ha publicado varios libros. Con todos he publicado libros, con todos los heterónimos he publicado libros, menos con dos, que son los últimos en llegar, que es Horacio Alba, que es el hermano de Jimena, porque ya creo relaciones entre unos y otros, y Horacio es el narrador, y va a publicar una novela que se llama La ciudad de la nada, que bueno, pues trata sobre eso, sobre la nada. Y después está Rafael Fuente, que es el Barleby, que es algo extraño, porque es un heterónimo Barleby, es decir, se supone que nunca va a publicar nada, porque un Barleby no publica, se guarda sus escritos para adentro y ya está. Los mete en el cajoncito y fuera, ¿vale? Entonces, bueno, pues sería ese Rafael Fuente que está ahí y que a mí la verdad es que me interesa esa figura del Barleby, ¿no? Y eso sería, bueno, pues un poco la constelación. Bueno, era un poco para que, ¿no?, mostrara esto, porque, bueno, yo creo que, bueno, obviamente desde ahí está ya la cuestión de los espejos, ¿no? Como una semillita, ¿no?, de lo que viene después, porque me imagino que esto fue antes. Sí. ¿No? Y después ya empiezan como esta teorización, ¿no?, de este concepto y estas clasificaciones y demás, ¿no? Que bueno, me parece interesante también, ¿no?, un poco escuchándote, ¿no?, y leyéndote, como esta relación entre teoría, crítica, lectura, escritura, ¿no?, porque de alguna manera no es solamente el escribir el poema, sino es construir una teoría, ¿no?, de alguna forma que le dé validez a ese poema, pero al mismo tiempo generar una crítica, ¿no?, que de alguna manera también difunda, ¿no?, estos poemas, ¿no?, y por el otro lado también buscar, ¿no?, una manera de lectura particular, ¿no?, para leer estos poemas, los poemas en particular, o el concepto de poesía especular, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante, ¿no?, que hay todo un trabajo ahí intuitivo, reflexivo, crítico, ¿no?, que de alguna manera está creando, ¿no?, una serie de andamiajes, ¿no?, para esto que llaman poesía especular. Y aquí yo tendría como dos preguntas. Una sería, bueno, ¿cuál es la repercusión de este movimiento, que entiendo que es un movimiento bastante nuevo dentro de España? Es decir, si ha tenido, ¿no?, además de ustedes como críticos, si ha habido otras críticas, si ha habido alguna interacción, ¿no?, en ese sentido. Y otra, que es... bueno, todas estas clasificaciones y todo esto, de alguna manera hay como una claridad, ¿no?, de hacia dónde se va. Es decir, no sé, ¿qué tanto puede limitar o no la escritura, ¿no? Tenerlo todo tan claro, tener las clasificaciones, es decir, porque de alguna manera hay como una serie de marcos, ¿no?, establecidos, ¿no?, lo no infinito, es decir, esta clasificación que ya vimos en tu... Entonces, a mí me hace pensar un poco, ¿no?, ¿qué tanto eso abre o limita, o qué tanto ustedes se salen de esos marcos, ¿no? Entonces, bueno, son como dos preguntas, ¿no? Una,
en el plano, ¿no?, de la recepción de esto, y otra ya en el plano como de creador, ¿no? ¿Cómo percibes esto, ¿no? Porque uno a veces piensa la literatura o la poesía, ¿no?, como pues, sí, un proceso más oscuro, ¿no?, que de alguna manera va tanteando y descubriendo en el camino, ¿no? Y de pronto, si se tienen ya una serie de marcos, ¿cómo los viven ustedes o qué sucede con esto? Bueno, la primera pregunta sería un poco como la recepción crítica, ¿no? Pues en cuanto a la recepción crítica, ha tardado, imagínate, desde 2016, que empezó con lo de Limados, con esa muestra de poesía, ha ido muy poquito a poco, ¿vale? Es decir, porque a mí me lo dijo uno de mis editores, me dijo, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Hacer mucha pedagogía. Mucha. Va a ser un trabajazo lo que vais a tener que hacer. Y entonces nos pusimos a reflexionar sobre todo esto e intentar hacer pues la muestra Limados, en la antología de desobediencia, y después lo de la recepción crítica ha venido poco a poco. Es decir, sí se ha hecho crítica de nuestros libros, es decir, yo en ese no he tenido ningún problema, incluso de Lola también, Mario también han tenido buena recepción crítica. Recepción crítica bien visto, es decir, que se veían bien los libros, y también mal visto. Porque, pues, claro, pues había ciertos ataques a lo que nos intentan colgar, ¿no? A los lastres que nos intentan colgar. ¿Cuáles son? Pues, esto es vanguardia, esto es algo que ya se ha visto, ¿no? Esto es algo, bueno, pues este tipo de cuestiones de menosprecios, sobre todo en España, ¿eh? Estamos hablando del ámbito español. Después voy a hablar un poco del ámbito latinoamericano, porque es curioso, es totalmente diferente, ¿no? Y en España pues nos intentaba colocar ese tipo de lastres, ¿no? De bueno, esto ya se ha hecho, esto recuerda a las vanguardias, etcétera, etcétera, ¿no? Y recepción crítica ha ido poco a poco. En la revista Quimera, que es la que mayor difusión tiene en España, sacó un dossier titulado Especulares. Entonces, bueno, a partir de ahí ha sido como un poco, no el boom, pero sí, bueno, pues una manera de dar un pasito hacia adelante, ¿no? Y a partir de ahí, pues se han ido dando pasos mucho más afianzados, pues por ejemplo con el dossier que tenemos hoy aquí de la revista Acápite, con el monográfico que va a salir de Poéticas de la Fuera, ¿vale? Y después, hay que decir una cosa, bueno, también va a salir un dossier de poesía especular en la revista chilena Aérea, dentro de un par de meses. Entonces, nos vamos al lado latinoamericano, que ha sido donde más recepción hemos tenido, fíjate. Es una cosa, bueno, que se supone no eres en tu patria, pues no te hacen ni puñetero caso. Y tienes que venir, pues, a Chile, por ejemplo, estuvimos en Perú se habló de este tipo de cuestiones, de la poesía especular, hubo mucha recepción allí, es decir, la revista Aérea, pues ya te digo que la lleva Daniel Calabrese, es muy receptiva a todo este tipo de cuestiones, vosotros en México también, es decir, y no solo la revista, sino en sí, por ejemplo, esta plaquette que tenemos aquí, esta plaquette es de una editorial muy pequeñita de Guadalajara, y fue muy receptiva a lo que hacíamos nosotros también. No se extrañó para nada, no dijo, esto está medio a hacer, esto está mal, este tipo de discurso, esto es vanguardia, es decir, no, lo que llegaron fue y nos dijeron, mira, en lugar de ser tan barroco, ¿vale? Vamos a hacerlo mucho más sencillo, más simple, y bueno, pues si veis un poco lo que es la plaquette, pues está todo muy limpio, muy limpito, muy limpito. Y entonces es una de las series de visiones que aquí en México, por ejemplo, nos dieron de hacer este tipo de poesía especular mucho más sencilla, mucho más accesible, mucho más limpia. Es decir, que fíjate, este tipo de diálogos al final es lo que uno le enriquece verdaderamente. Lo que decías, y esto lo voy a enlazar con lo programático. Lo que decíamos de lo programático, sí, yo soy una persona en este sentido muy cuadriculada, tengo que tenerlo todo, es decir, bien teorizado, saber qué tienes que decir, pero no del poema, sino reflexionar sobre ello. Entonces, era una manera de explicarme a mí lo que estábamos haciendo y de saber por dónde ir, ¿vale? Pero después te das cuenta que lo que tú piensas, lo que tú quieres reflexionar, lo que tú quieres proyectar, pues al final llega una editorial mexicana
y te dice que bien, pero por otro lado estaría mejor. Y entonces lo que tú tenías planteado, pues no te lo desvirtúa, sino que te lo mejora. Entonces, aunque tú tengas como un cartabón hecho, después los lectores, la gente te va dando otra visión y es lo que al final enriquece. Yo personalmente creo que, desde mi poética y desde mi poesía, yo creo que me he metido en un callejón sin salida. Porque ahora no sé cómo salir de ahí. Pero eso ya es otra historia. Bueno, ahorita que mencionabas la recepción como más abierta en Latinoamérica que en España, ¿no? Mucho más. Quería como poner en la mesa eso que estuvimos platicando el viernes en el conservatorio, en la conversación, porque me parece como bien interesante, sobre todo que aquí hay pues alumnos, alumnas, ¿no? De literatura y de otras carreras, ¿no? Pero esa idea de la vanguardia en España y la vanguardia en Latinoamérica, ¿no? Porque creo que es bien interesante que lo que dices, que en Latinoamérica has tenido una recepción, ¿no? Porque quizás en Latinoamérica pues las vanguardias están muy vivas, ¿no? Es decir, hay el espíritu crítico de las vanguardias, ¿no? Yo creo que está aquí, ¿no? Y ha atravesado hasta estos días y, bueno, uno cuando escribe, alguien que escribe, no puede dejar de pensar en Vallejo, en Huidobro, es decir, no para repetirlo, sino pues, bueno, de alguna manera son, ¿no? Los fundadores, ¿no? De la poesía latinoamericana, ¿no? Entonces, me llamaba la atención que Julio nos contaba que en España justamente cuando alguien pensaba, bueno, esto me parece, me imagino que no es general, evidentemente, ¿no? Yo conozco a poetas españoles que obviamente no estarían en esa situación, pero sí, excepciones, ¿no? Pero me llamaba la atención que pensar en vanguardia ya era pensar algo como negativo, ¿no? Como es vanguardia, es experimental, entonces esto es un juego, entonces, ¿no? Y claro, cuando yo estaba leyendo Dossier y estaba leyendo algunos ejemplos de Lola o de Martín, ¿no? Y yo pues, pensaba, ¿no? Bueno, no sé, pensaba en Cummings, por ejemplo, ¿no? Y el juego de los paréntesis, ¿no? Y bueno, me parecía que evidentemente pues ahí tendría que estar detrás, ¿no? O como decíamos, ¿no? En Valéry, la idea del proceso. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, en Punch, ¿no? Francis Punch, ¿no? Que tiene una poesía justamente abierta, ¿no? Una especie como de diario, ¿no? En donde se muestra también, pues, el proceso de la escritura. Entonces, a mí me parecía más bien un valor, ¿no? De la propuesta de ustedes, ¿no? Que de alguna manera toma cuestiones de la vanguardia y las va desarrollando evidentemente hacia otros lugares también, ¿no? Es decir, pero que de alguna manera está eso ahí, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Me parece importante, ¿no? Es decir, ¿por qué en España, no? Y bueno, tú hablabas pues quizás de Franco, ¿no? Y el cierre y no sé, cierto conservadurismo, ¿no? O que pensábamos también que en España pues no había habido una vanguardia fuerte quizás, ¿no? Pensábamos en el ultraísmo, pero que viene del creacionismo, ¿no? Entonces, en realidad, ¿no? A diferencia de Latinoamérica, que hay muchos brotes distintos de la vanguardia, pues quizás pues en España no, ¿no? Entonces no sé cómo podrías, cómo ves esto, o cómo lo vives tú, pues, ¿no? A ver, yo lo viví hay un punto de inflexión, porque en mi generación, nuestra generación, la que viene del 70 hasta, vamos a ponerle los años 90, los nacidos 70, 90, miraba mucho para arriba en España. Es decir, mirar para arriba, ¿qué quería decir? Pues al mundo anglosajón, al mundo eslavo, autores de ese tipo, y a mí yo lo que leía de ese mundo, o norteamericano, yo lo que leía de esos poetas, a mí no me gustaban nada. O muy poco, no me sentía identificado para nada. Entonces hubo un momento, que yo lo comenté el otro día, que era el de la antología Ínsulas Extrañas de un poeta argentino que se llama Héctor Biel Temperley, que invito a leer porque es uno de los mejores poetas para mí del siglo XX. Y él tiene un libro que se llama Hospital Británico, en el que hace pues una serie de reescrituras, ¿vale? Casi como a modo de cancionero de todos sus libros, ¿no? Y a mí me pareció, no solo en la proyección de esa retórica una maravilla, sino en lo que era el fondo, es decir, el contenido.
Entonces, a partir de ese libro de Hospital Británico, pues uno empieza a tirar del hilo no solo de poetas que conocía, pues yo que sé, Huidobro, todavía para decir, bueno, los habituales que bueno, uno puede conocer allí en España, ¿no? Sino empieza a tirar del hilo y empieza a conocer otra serie de poetas que eran totalmente desconocidos, latinoamericanos, ¿vale? Incluso ya ahondando un poco más hasta en la actualidad, hasta poetas actuales que hacen este tipo de poesía especular, por ejemplo aquí en México, por Raciel Quirinos, ¿vale? Que es un poeta mexicano, que tiene un libro que se llama OVNIs Mexicanos, publicado en la editorial Liliputiense, española, ¿vale? Pero la editorial Liliputiense es española, pero publica la mayoría latinoamericanos. Este, por ejemplo, es uno de ellos, Raciel Quirinos, que es mexicano y es muy jovencito, ¿vale? Yo creo que puede ser de los 80 y tantos. Y después otro poeta que se acerca mucho o que hace lo que nosotros pretendemos, que es ese tipo de poesía especular en el que mezclas los dibujos, imágenes y el texto y lo vas rompiendo, es Jorge Posadas, que por cierto, estuve hablando ayer con él y hoy iba a venir, pero al final pues no sé si está por aquí o vendrá más tarde. Y bueno, pues son poetas, no solo mexicanos, sino después también en otros sitios, en Perú y tal, que están haciendo este tipo de poesía y ya no es alguna estética propiamente española, sino la intuición yo era mucho mayor, que no solo se hacía esto aquí en España, sino se hacía también en Latinoamérica. Y cuando descubres que hay esa pulsión, que hay esa afinidad, que hay ese diálogo con gente latinoamericana, pues es mucho más enriquecedor y te da muchísima alegría. Pero a mí, por ejemplo, es que me ponían poetas eslavos o poetas norteamericanos, algunos, pero la mayoría que me los daban a leer, pues yo decía, no me siento identificado con nada de esto. Entonces yo creo que viene a partir de ahí, de una visión de parte de nuestra generación, sobre todo de esto de la poesía especular, hacia lo latinoamericano. Es decir, de hecho nosotros nos alimentamos de ello. Claro. Entonces yo creo que ahí viene el contrapié, es decir, pero ¿y si lo latinoamericano no estaba incluido en nuestra generación porque teníamos que estar mirando hacia arriba o hacia adelante? Entonces, un poco ha sido como pillarnos a contrapié. Claro. ¿No? Sí. Bueno, Juan, ¿quieres preguntar algo? Ya sabéis que si preguntáis tenéis un regalo. Sí, bueno, claro, ahorita que Juan dice yo también tengo otras preguntas, pero pues obviamente estaría muy bien que si hay preguntas en el público, pues vayan empezando, ¿no? Y vamos dialogando entre todos y todas. Bueno, yo solo pregunto por el regalo. Ya lo tienes aquí. Yo ya me he quedado con las caras, uno allí. Un gusto escucharte, Julio. Sí, tengo dos preguntas que quizá tengan que ver con una mayor, permitan que tú precises mucho más esta cuestión de la poesía especular. En la llamada crítica genética, los críticos estudian el texto a partir justamente de las versiones anteriores cuando las hay, ¿no? A veces hay muchas y se va reconstruyendo el proceso hasta el texto final. En el caso de la poesía especular, yo creo que habría una diferencia si se considera que hay un texto último, un texto definitivo y un conjunto de borradores, o si bien todo es un borrador, un proceso que no termina. No sé cómo lo conciben ustedes. Esa es una pregunta, me parece importante, porque sería distinto que el poema fuera, digamos, un conjunto, un proceso justamente, que llega hasta un nivel, si no definitivo, al menos último, o bien que el poema fuera una versión final más los borradores, digamos, incluidos dentro del poema, ¿no? En fin, no sé, a ver si lo puedes aclarar un poquito. La otra cuestión es que tú hablabas de cómo en la poesía especular hay una apertura hacia la génesis, hacia lo anterior, ¿no? Hacia el proceso, pero me pregunto si no hay también esa apertura hacia las consecuencias del poema, es decir, hacia lo que ocurra en el futuro, hacia las aperturas que produzca el poema de una u otra manera, ¿no? Vale, la primera, por ejemplo, es
A mí las dos opciones me encantarían. Y lo que hablaba Tania, por ejemplo, de si lo tenemos programado o hay cierta programación en todo esto, mira, hay como cierta programación, pero yo creo que esto está muy verde. Es decir, hay muchísimo por andar en todo esto. A mí las dos opciones me encantarían. Es decir, tanto poner todas las versiones, ¿vale? Que incluso ahora es fácil porque hay muchos programas para que te vayan grabando las versiones. Eso es la maravilla de hoy, que puedes tener esas posibilidades. Y la otra también me encantaría, que es todas esas versiones con el poema final entre comillas, porque es lo que tú has dicho, el fin no es el fin. Es, bueno, pues un fin entre comillas. De ahí que esto se considere como una obra abierta, ¿vale? Que es pues un ensayo de Umberto Eco, obra abierta, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay muchas referencias y a mí las dos opciones me encantarían, las dos. Y lo que te decía, yo creo que es lo más importante, que hay mucho por andar en todo esto de la poesía especular y hay muchas opciones, muchísimas, pero muchas. Es decir, y la segunda cuestión era, si me la puedes recordar. La cuestión de que el poema no solo esté Vale, abierto hacia la génesis, sino también hacia la sí, vale, pues mira, por ejemplo, en Lola Nieto está la performance, ¿vale? Es una manera ya no solo textual, sino que ya hay una ramificación más, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, estoy experimentando con videopoemas y lo quería haber traído hoy, pero no nos ha dado tiempo, con un poema hipertextual. Un poeta informático, ¿no ves? Tiene que haber un informático y una serie de técnicos. Estamos haciendo un poema hipertextual, que es un laberinto. Y a través de ese laberinto, pues te van dando opciones de pues, ir a unos versos, a ir a unas imágenes, ir a música. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tirando un poco más de proyección hacia adelante, uno vislumbra como ese escritor wagneriano, en el que mezcla pues música, fotografía, texto, etcétera, etcétera, ¿vale? Yo creo que va a ser una de las opciones muy buenas, lo que son los videopoemas, poesía hipertextual, todo este tipo de ciberpoesía o poesía digital, como le queramos llamar, ¿vale? Sería como esa proyección de la poesía especular, que hay autores que lo han hecho ya. Por ejemplo, Alejandro Céspedes, que uno de ellos ha hecho muchos videopoemas. Entonces, yo creo que es esa proyección, esa vía, ¿vale? ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? ¿O sigo yo? ¿O sí? Gerardo. Jerónimo. Vale, gracias. Sí. Está bien. Hola. Mi Hola. yo creo que se reduce a preguntar si tiene posibilidades de expansión. Es decir, o sea, si el formato, llamemos de poesía especular, también se puede volver pues, como creación especular, vaya, en otras disciplinas narrativas o artísticas en general. Sí, por ejemplo, en narrativa hay varios narradores, hablo de España, que es Rubén Martín Giralde, que hace este tipo de pues, rupturas, de creación de este tipo de retórica, pero en la narrativa. Sí, ahí en la narrativa hay autores que están desarrollando este tipo de tendencia. Y después en el teatro, pues es más complicado, es lo que hablaba con Hugo ayer, intentar mostrar los borradores, el proceso de la obra teatral, pero no como de teatro dentro del teatro, que eso ya existe, sino demostrar lo que uno hace con todos los borradores del texto teatral, que no es escénico, y eso, llevarlo a escena, eso a mí me resultaría muy complicado. Yo lo he intentado en 2 o 3 obras de teatro, pero lo estuve hablando ayer con Hugo y creo que vamos a hablar demasiado de este tema. Después, pues me resulta muy complicado, porque el teatro no solo es texto, sino es también escena, y ahí entran pues muchísimas cuestiones que, bueno, pues desde un director teatral, los ayudantes, etcétera, ¿vale? Y después en el ensayo, yo en el ensayo lo intenté también, pues poniendo una serie de marginalias a uno de los ensayos. Pero el ensayo también es un tipo de género que no cuadra bien con esto de romper el texto, o por lo menos yo no lo he visto, no lo he vislumbrado, no lo concibo, no sé,
No sabría hacerlo. Lo he intentado, pero yo creo que no, a mí no me ha salido. Gracias. ¿Alguien tiene otra pregunta? Bueno, entonces sigo y en lo que se piensan sus preguntas, las anotan. Ahora me metí un dulce. Bueno, pues es una Era oportunidad necesario. Bueno, ya como cosas que me dan curiosidad, ¿no? Escuchándote y leyendo el dossier y algunos de estos poemas. Porque hablabas como de las distintas versiones que están antes, ¿no? Esta idea de mostrar el proceso, ¿no? Tú lo decías muy bonito en la conversación del viernes, ¿no? Que no es tanto un metalenguaje, ¿no? No es tanto que el lenguaje reflexiona sobre el lenguaje, sino es más bien como mostrar el hacer, ¿no? O sea, tú decías, como hago una silla y muestro ese hacer, ¿no? Creo que ese es el ejemplo que pusiste el viernes. Sí. Pero, por ejemplo, en el proceso de escritura, ¿siempre es a computadora? O sea, porque de pronto si hubiera algo de ese proceso en papel, eso entra o ya no entra porque está en papel. A ver si tú dices, bueno, estas versiones las va guardando la computadora y tal, entonces ahí me haces pensar, bueno, es que todo está en la computadora, pero no hay un proceso más artesanal, ¿cómo entraría esa parte, ¿no? De la mano, no del borrón, ¿no? Es decir, ¿existe eso o no? ¿O lo incorporan o no? Hay varios tipos de textualidades. Por ejemplo, mira, la que tú tienes aquí pues sería una de ellas. Vas tachando, vas haciendo guiones, vas haciendo pues un borrador. Y bueno, pues eso yo en mi caso lo tomaría y tomaría ciertas partes. Después también incluso en el mismo móvil tenemos las notas. Incluso cuando en el WhatsApp pones el audio y lo pones todo de corrido, ¿no? Y sale sin comas y sin nada. Todo eso son tipos de texto, ¿vale? Es decir, nosotros, por ejemplo, o más en mi caso, he hecho una retórica textual. Textual, pues, por ejemplo, diciendo, bueno, pues el intratexto está relacionado con un texto sin comas, por ejemplo. El borrador, la versión, pues sería lo que tú estás haciendo ahora mismo en ese caso. Y, por ejemplo, pues un tachón, pues también se extrapola a eso. O, por ejemplo, este tipo de que casi no se ve ya, pues sería un degradado, ¿vale? Y eso va haciendo, pues, una retórica especular. Pero no tomarías foto de la página, no, yo lo sino guardo. que la llevarías. Sí, yo lo guardo, sí, lo extrapolo esto a la página, ¿vale? Después también las versiones que te van quedando en el ordenador, es decir, todo ese conjunto, pues tú lo vas poniendo un poco en el libro, ¿no? Vas extrapolando todo ese mare magnum de versiones, de bocetos en el libro. Es un trabajo también que ha sido de investigación. De hecho, lo de la poesía especular en ese sentido en el que estamos hablando tiene mucho de investigación, ¿vale? Tiene ese aire de edición crítica, ¿vale? Porque incluso las notas a pie de página, ¿vale? Pues incluso lo que te haces tú, te apuntas un poco y te haces una apunta al lado y dices, bueno, pues esto, tal, tal. O la lectura, incluso leer el libro, ¿no? Y en el libro estás, pues haces un apunte. Pues eso también va al libro. O, por ejemplo, un momento significativo para mí en esto de la poesía especular fue cuando, que yo lo conté el otro día, cuando mi editor Manuel Borrás, en el libro Testigos de la Utopía, estaba ya el libro para salir y me dice, bueno, te vamos a mandar una serie de cuestiones que tienes que considerar. Y yo ya me asusté, digo, bueno, a ver qué te dice un editor cuando te dice esas palabras. A ver, bueno, y me dice una serie de posibles mejoras, errores que tenía el libro. Y yo le dije, vale, muy bien, yo lo voy a hacer hasta cierto punto, pero me gustaría que lo que me has dicho fuera la nota final del libro. Y que esos errores los quedáramos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese tipo de paratextos incluso, de gente que participa en el libro, porque en un libro no solo lo hace el autor o la autora. Es decir, aquí sale con un nombre, pero podría salir Perito de los Palotes, ¿vale? Es decir, ¿por qué? Porque en este libro participan pues una pareja, participan unos amigos, participa un editor, participa mucha gente que a lo mejor te sugiere ciertas mejoras del libro. Entonces, nosotros también queremos dar cabida a esos colectores, ¿vale? De hecho, los denominamos así, colectores. Y también en mi caso pues hago que participen los heterónimos, ¿vale? Entonces ya es como un coro griego. ¿Alguien tiene ¿Alguna pregunta? alguna pregunta? Sí.
Hola. Hola, Olivia. Bueno, ahorita que hablabas sobre la literatura genética, ¿no? La edición genética, la eclótica, como ese desarrollo integral de las diferentes variantes de un texto. ¿Quién dirías tú que son como los autores de edición genética más relevantes o que hayan influido en tu perspectiva de la poesía especular? Yo, fíjate, más que autores te voy a decir un libro que a quien le interese el tema tiene que tenerlo en cuenta porque es un libro en el que ahí hay un montón de autores y es un libro que se llama Genética Textual, está publicado en Arcolibros y en ese monográfico pues lo que se exponen a través de varios autores y autoras, pero incluso no solo de genética textual, sino por ejemplo, en referentes relacionados con lo que es la creación textual o los paratextos, intratextos, etcétera, etcétera, por ejemplo, Cristeva, ¿no? Es decir, pero ese libro, ese monográfico, La genética textual, en Arcolibros, en la editorial Arcolibros, yo creo que es una de las referencias perfectas para hacerse una idea de todo ese mundo de la ectótica, ¿no? De la genética textual, porque primero es un monográfico muy accesible en cuanto a las explicaciones, es muy accesible para, incluso si tú quieres hacer este tipo de poesía especular, ponerte pues una serie de condiciones, de proyecciones, de retórica, que a nosotros nos encanta, pues por ejemplo dar esa apariencia de edición crítica, en la versión tal se hizo tal, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que una referencia obligatoria para ponerse un poco al día de lo que es la genética textual, ¿vale? Más. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera preguntar algo? ¿No? Ah, ahí, atrás. Aquí. ¿Y aquí? Ah, ahí. ¿Usted sí? Yo solamente quería preguntar algo sobre esta cuestión de la poesía de la fuera, que bueno, es teorizada como la escritura de la fuera, o llevarla de la prosa a la poesía, me parece algo extraordinario, y no sé si pudiera ahondar un poco en esta cuestión. Gracias. En la cuestión de la fuera, ¿no? De lo que era Sí. eso del pensamiento de la fuera o la poética de la fuera. Bueno, ahí hay varias cuestiones, ¿no? En torno a lo que es concibe como afuera, ¿no? Las afueras, por ejemplo, pues sería todo lo metatextual, ¿no? Lo paratextual, ¿no? Y lo que es el adentro, ¿no? Ahí, por ejemplo, tendríamos esta cuestión de lo especular, de la mirada especular, ¿no? Y ahí hay una serie de relaciones entre los textos, ¿no? Entre los diversos textos. Hemos hablado antes, pues, por ejemplo, de textos a lo mejor sin comas, o textos tachados, o textos degradados. Esa cuestión de la afuera y el adentro, ¿no? Es una cuestión que la poesía especular se da mucho porque hay una conexión, un diálogo entre los diversos tipos de textos, ¿vale? Habría una pragmática textual también, ¿vale? Porque en la pragmática hay dos vías, una contextual, ¿vale? Y otra textual, ¿vale? Y la pragmática textual es la que indica pues ese tipo de textos, ¿no? Casi sería incluso una retórica pragmática la que realizamos nosotros, ¿vale? Pero ese membrete que dices viene de Foucault, de una serie de conexiones que nosotros establecemos con ese ensayista, con ese pensador, ¿vale? Pero realmente la pregunta, ¿por dónde va? Es decir, porque no lo he entendido muy bien, pero si me la puedes concretar más. Sí, claro. La idea de que, digamos, el pensamiento de la fuera Sí. es analizado, criticado en prosa. Sí. Pues no sé si pudieras darnos como un comentario sobre cómo se ve ese pensamiento de la fuera en poesía, ¿no? En verso, quiénes podrían ser esos poetas que podríamos ejemplificar con esa idea de llevar el pensamiento de la fuera a la poesía. Vale, pues mira, por ejemplo, poetas que por ejemplo, Mario entraría dentro de ese pensamiento de la fuera, ¿vale? De esa concepción de poética de la fuera. ¿Por qué? Porque lo que hace Mario es establecer una serie de poemas que tienen varias posibilidades, tienen múltiples posibilidades, tanto en lo externo como en lo interno. Es
Es decir, de ahí, por ejemplo, también que ese pensamiento de la fuera deba tener, lo que hemos dicho antes, un lector creador, ¿vale? Es decir, un lector muy implicado. Casi empezaremos también con teorías de la literatura con un archilector, ¿vale? Es decir, con un lector que casi crea el poema. En el caso de Mario lo crea, lo tiene que crear, ¿vale? En el caso, por ejemplo, de este libro, de Un adiós abierto, el lector está dentro del libro. Es necesario que lea el libro para crear el poema, si no, no lo crea, ¿vale? Ese sería el afuera, y el adentro es que debe haber una conexión, debe tener cierta conciencia el lector de que para completar el libro debe realizar ese proceso también, ¿vale? De ahí también pues esa conexión con lo del pensamiento de la afuera, de ese libro exactamente de Foucault, ¿vale? Que nosotros pues lo hemos leído, igual que otros autores, Maurice Blanchot, Roland Barthes, todo este tipo de autores que para nosotros pues son muy afines, ¿vale? Por aquí tenemos a Ceci, y a Juan y a Sonia que quieren también comentar, por favor. Gracias, yo tengo una pregunta también para Julio. Una de las cosas que a mí me entusiasmó muchísimo de este dossier, porque cada quien sus obsesiones, pero ya lo macedoniano que es todo el tema de la poesía especular. Me refiero con macedoniano a lo relativo a la poética de Macedonio Fernández, ¿no? El escritor argentino, que su obra me interesa mucho, me he dedicado a estudiarla, y algunas cosas comentábamos, pero he pensado más ya releyendo y adentrándome más en sus ejemplos. Él concibe su noción de belarte, que le llama así belarte a su propuesta como del arte bueno y el arte futuro, que es una apócope de Bellas Artes, ¿no? Pero lo concibe como el género bueno, el género que va a renovar la poesía y también la novela. Y él lo concibe como un trabajo de ver, hacer, ¿no? Dice que con este tipo de textos sabrás lo difícil que la voy teniendo ante ti, lector, y sentirás un lento venir viniendo más que una llegada. O sea que el poema sería como un mostrar o hacer que el lector pase por el mismo tipo de dificultades que pasó también el autor, porque dice, sentirás lo difícil que la voy teniendo, ¿no? También casi todos sus textos están dedicados al lector, como decías tú, un lector-creador, ¿no? O sea, incluso su obra maestra, por decir el Museo de la Novela, al último epílogo, que también tiene un montón de lo que decías acá, epigonal, de los prólogos y epílogos, es a quien quiera escribir este texto, ¿no? O sea, como invitando siempre hay muchos guiños a todos los que quieran editar incluso, o sea, participar como en la creación. Y bueno, también usó notas a pie de página, en narrativa, en poesía también, tipología de lectores, usó paréntesis dentro de paréntesis, ¿no? Ahora que mencionabas. Entonces, no sé, ahora que decías también que pensabas en este poema hipertextual como un laberinto, y bueno, Macedonio que influyó tanto en Borges, y pues bueno, en Borges el laberinto, el texto laberinto está ahí. Pienso que son ejemplos de lo que también decía Tania, de cómo estos poetas creadores de la vanguardia y posvanguardia, ¿no? Están tan vivos en este tipo de preocupaciones. No sé si, mi pregunta sería, si tú me dijiste que te gustaba Macedonio, entonces si habría alguna inspiración o pensaste tú en esta tradición argentina de Macedonio, Borges y otros autores que trabajaron de esta manera. Sí, hay una conexión muy grande con todo lo que es la literatura argentina, con Macedonio, por ejemplo, con Borges, ¿vale? Con ese tipo de lectores, de la implicación sobre todo del lector, ¿no? Es decir, la implicación del lector en esto de la poesía especular lo hemos hecho de muchas maneras. Por ejemplo, en mi caso, invitando a lectores, escritores amigos, a que hicieran a lo mejor, pues yo que sé, un relato o un aforismo de un poema. Eso fue un juego, ¿vale? Porque aquí hay mucho también de juego, de jugar, ¿vale? Es decir, también invitamos pues a los editores a poner sus textos. Algunos quieren, otros no quieren, ¿vale? Es decir, ese tipo de... Y también de juegos con los lectores en sí, ¿no? Es decir, por ejemplo, el caso de Mario, ¿no? De hacer ese tipo de versiones para que el lector las complete, ¿no? Y con la literatura argentina, en este caso, claro, hay mucha afinidad
por ejemplo, también con Cortázar, ¿no? Ese tipo de saltos, de rupturas, ¿no? Yo, por ejemplo, hay un poema en el que pongo notas a pie de página y el lector puede elegir 2 o 3 versiones. Entonces, bueno, pues a partir de ahí sí hay una serie de conexiones muy grandes con la literatura argentina, con Macedonio, con Borges, con Cortázar, con Héctor Temperley, con Leonidas Lamborghini, todo este tipo de autores que los conocemos y que nos encantan y que ha sido pues un descubrimiento total, no de Borges y de Cortázar y de Macedonio, porque ya los conocíamos, pero los que han venido después sí han sido un gran descubrimiento. Sí, 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 sobre todo, no solo Argentina, sino en general toda Latinoamérica. Sonia. Gracias. ¿Qué tal, Julio? Hola. Yo doy en la licenciatura un curso de lingüística, en donde vemos, para hacerlo aplicado a la licenciatura, que es literatura latinoamericana, vemos principios de estilística. Y ahorita que hablabas, recordaba que trabajamos con un poema de E. Cummings e intentamos hacer como la lista de instrucciones. ¿Cómo se escribe un poema como lo hace E. Cummings? Y entonces pensaba ahorita, al escucharte, que ustedes tienen algún método o alguna especie de procedimiento instructivo. Y al preguntarme, dije, le voy a preguntar, dame instrucciones. Digamos que mis estudiantes están interesados en hacer poesía especular, ¿esto cómo se hace? Y de pronto me entró un conflicto y dije, ¿de verdad nos dan todo el proceso? Sí, o sea, de verdad, desde esa primera inspiración me voy a poner a escribir un poema especular, está ahí todo. Y entonces caí, y hablabas de pragmática, caí en el principio de sinceridad, ¿no? Estilo de la teoría de actos de habla. No me puedo imaginar que sea realmente todo así, sino me regreso y retoco, o sea. Y dije, ay, otra vez es especular esto es un juego de espejos, ya como de laberinto más que de sinceridad, ¿no? Entonces, te lo planteo así sobre la mesa, si nos pudieras comentar un poco sobre el proceso de hacer este tipo de poesía. Gracias. A ver, si te dijera, si te respondiera totalmente a la pregunta, es como lo del mago que descubre su secreto. Pero bueno, a mí me encanta descubrir los secretos porque normalmente dentro de un secreto hay otro secreto, ¿vale? Entonces, ¿se puede, reflejamos totalmente el proceso? No. No, ni mucho menos. Cogemos partes interesadas además. ¿Vale? Es decir, no hay una cuestión fidedigna. A mí me encantaría, es decir, pero a mí me pasa como cuando haces un diario, que empiezas el diario y se te empiezan a olvidar las fechas, no recuerdas bien qué has dicho el día anterior y dices, bueno, pues al final me lo voy a inventar un poco, ¿no? El diario. Incluso con la propia vida también, ¿no? Es decir, intentar reflejar las vidas posibles del poema sería casi algo muy borgiano también. Es decir, ahora que hablábamos antes de Borges, muy borgiano. Sí, sí, sí. Yo creo, en mi caso no. Y creo que los demás autores, intuyo, aunque voy a decir a lo mejor algo inconveniente, pero intuyo que no, tampoco. ¿Vale? Es decir, pero sería una maravilla mostrar todo ese proceso tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. No, lo que hacemos es coger partes. Por ejemplo, si Tania aquí tiene aquí este papel, pues cogeríamos a lo mejor alguna parte más interesada. Es un poco el truco. Estoy descubriendo el truco. ¿Vale? Y después me comentabas de cómo hacerlo. Bueno, pues hay una serie de cuestiones en torno a lo que es la retórica. Para eso habría que conocer un poco cómo es la retórica en sí. Es decir, nosotros tenemos un conocimiento de la retórica habitual que es las metáforas, la literación, el no sé qué, no sé cuánto, vale. Pues en la retórica especular pues está las notas a pie de página, las marginalias, los criptogramas, los tachados, los borrones, los degradados, ¿vale? Es decir, hay toda una serie de retórica especular que es una retórica pragmática, pues una retórica del texto, de cómo se hace el texto, cómo se crea el texto, ¿vale? Para hacerlo, pues el alumno, la alumna, yo hice una prueba, porque yo vengo de didáctica, yo estoy en el departamento de didáctica y yo hago experimentos con mis alumnos y conmigo mismo, y en el caso del que yo experimenté fue con un poema que se llama Oda al Blanco Casi, en el que solo había notas a pie de página, pero las notas, los numeritos, no tenían nada, y había notas, ¿vale? Y el alumno tenía que completar o poner algún verso, algún aforismo, alguna imagen,
lo que se le ocurriera, ¿vale? Eso sería, por ejemplo, un juego. Después hicimos otro juego, que era un poema que estaba totalmente tachado y que ponía poema excluido, ¿vale? Y pues yo le hice reflexionar de cómo podíamos leer ese poema, ¿vale? Y después se podrían hacer muchas actividades, proyecciones didácticas con esto de la poesía especular, conociendo un poco también lo que es la retórica, ¿vale? O sin conocerla, tirándose un poco al barro y empezando a, pues yo qué sé, desde lo que es una grabación en el móvil que tú lo haces sin comas ni nada y con múltiples errores. Eso sería pues el inicio de un poema especular. Es decir, mostrar los errores es algo bueno, es algo sano, mentalmente además, porque esconderlo incluso crea frustración de aspirar a un ideal de perfección que no existe, por lo menos para mí. Juan, gracias Sonia. Juan. Sí, cuando la poesía especular llega, digamos, a los libros, a las revistas, que hay que ponerla por escrito, digamos, lo que podríamos llamar el performance gráfico de la poesía especular o performance editorial, hay, me parece, una oportunidad para utilizar marcas gráficas especiales, ¿no? Para marcar, digamos, lo tachado, lo que va entre los versos, lo que fue quitado, lo que fue modificado, etc. En la crítica genética, por supuesto, hay una serie de convenciones que permiten publicar borradores, digamos, anotados, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la edición de los borradores de La Tierra Baldía, ¿no? Sí. Los editores siguen una serie de convenciones. No sé, ¿cuál sería tu postura si la poesía especular debería usar esas convenciones? No sé hasta qué grado exista en la crítica genética, o si tendría la oportunidad, digamos, de inventar sus propios recursos gráficos, yo los llamaría notacionales, ¿sí? Para ponerlos en el papel, con lo cual de alguna manera la imagen visual del poema sobre la página quizás se enriquezca de alguna manera, ¿no? Sí. Es como una oportunidad para enriquecer visualmente la página. No sé qué piensas. Sí, yo por ejemplo en las cuestiones de edición crítica, yo me he fijado muchas veces en ese tipo de ediciones, sobre todo las de cátedra, en cómo funcionan, ¿no? En el funcionamiento de las notas, de la citación, ¿no? Y de hecho incluso ha sido casi una copia, ¿no? Por ejemplo, el poema citado tal, el verso tachado tal, ¿vale? La versión tal. Entonces sí he tomado, en mi caso, pues muchas referencias de esa exótica, ¿no? De esas ediciones críticas, para hacerlo desde un punto de vista creativo, ¿vale? Desde un punto de vista ya retórico. En cuanto a lo que es la formación de una retórica propia, yo por ejemplo en este libro, en Un adiós abierto, lo que iba haciendo era enlazar un tipo de texto, por ejemplo, imagínate, pues un intratexto, pues con una creación textual que no tuviera comas, ¿vale? Iba haciendo ya pues lo que era este tipo de textualidad que está aquí, poniéndole un nombre, ¿vale? Es decir, a tachón, pues ya tachón, ¿no? Es decir, pero siempre haciendo una relación entre una tipología textual, intratexto, subtexto, que es incluso una referencia también a lo que era el teatro, ¿no? Deslectura, poslectura, lectura conjeturada, es decir, todo ese tipo de terminología que yo estoy utilizando en mi caso está relacionada con un tipo de texto, ¿vale? Yo lo que veía que, vale, había una retórica que era la de logofagias, pues por ejemplo notas a pie de página, marginalias, vale, eso sería una retórica, pero ya para hacerla propia había que relacionar una tipología textual con un tipo de texto. He puesto el ejemplo ese de intratexto con un texto que no lleve comas, puntos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces eso en mi caso, voy por ahí, voy intentando pues aclararme yo también cómo es la genética textual, ¿vale? Estamos en ese punto. Pero además estamos en ese punto porque este libro se publicó el año pasado y publicaré uno más y ya está, nada más. Se acabó. Bueno, yo tengo
Sí, claro. Hola, muy buen día a todas, todos y todes. Te quería preguntar si has tenido oportunidad de leer Facsímil de Alejandro Zambra, porque me recuerda muchísimo, bueno, siguiendo el comentario de Ceci de que nos interesa bueno, nuestros temas que trabajamos. Por ejemplo, pues ahí está la influencia de Macedonio Fernández y muchos autores latinoamericanos. Por ejemplo, Alejandro Zambra tiene este libro que se llama Facsímil, que es una poesía especular, porque te reflexiona sobre el lenguaje, pero al mismo tiempo, mientras tú vas leyendo, vas viendo el proceso de creación de los poemas. Y aparte es como un examen que se resuelve, ¿no? Son 120 reactivos donde juega con el lenguaje. Entonces, como me evocó muchísimo eso, y te quería preguntar si tienes conocimiento de esta obra. Y también el año pasado, o hace 2 años, no recuerdo bien, aquí Pati nos puede corregir, Ediciones Ibero publicó este libro que se llama Encuentros del Último Círculo, en donde también todos los autores, que es esta compilación que coordinó Joseph Abou, tienen este juego, ¿no? De esta tendencia de lo especular, ¿no? Que todas tienen notas al pie, no todos estos gramática textual que estás argumentando, pues están ahí, ¿no? Y bueno, en mi caso, yo no había tenido una experiencia de leer. Cuando nos tocó a mí y otro colega que se llama Rogelio, estar revisando el texto, nos sorprendió muchísimo eso, ¿no? Porque veíamos como si fuese una reflexión teórica de la poesía ejecutada en una propuesta artística. Entonces, bueno, eso era lo que te quería preguntar, si conoces estos textos, y pues muchísimas gracias por compartir. Bueno, pues nada, muchas gracias por la pregunta. De Zambra y Facsímil yo no lo he leído. La referencia sí me la habían comentado y yo la tengo ahí, igual que otros autores que me han ido comentando, bueno, que están relacionados con este tipo de poética, ya no solo lo de poesía, sino también de narrativa, ¿vale? Es decir, porque no solo se está haciendo en poesía, sino se está haciendo en narrativa, ¿vale? Y después, lo que habías comentado de esa antología, ¿vale? De círculos, bueno, pues hay una serie de poetas que sí están cercanos a lo que es la poesía especular y otros que están dentro de ella, ¿vale? Es decir, pues por ejemplo, el citado Mario está ahí, ¿vale? Después también hay otros autores como Javier Pérez Gualias que también están ahí, ¿vale? De hecho, esa antología yo pues la conocí, cómo se fraguó y qué proyección tenía. Y bueno, en parte pues hay una serie de poetas especulares ahí, sí, y en otra parte no. En otra parte, bueno, pues hay otra serie de poetas, ¿vale? Bueno, como escuchando las conversaciones entre todos, me surgían algunas preguntas y también algunas ideas, ¿no? Una de ellas es que, claro, citamos a Macedonio, citamos a Alejandro Zambra, podríamos hablar de Viviana Ben-Shushan, podríamos hablar de diferentes autores que actualmente están buscando diferentes tipos de interacción con los procesos creativos, ¿no? También los procesos de historicidad de los textos pues son pues, permanentes, ¿no? Los tenemos incluso en los temas de los papiros, con estos textos que estaban detrás cuando se borroneaban los de enfrente, ¿no? Tratar de descubrir lo que había ahí, o estas ediciones facsímiles también permanentes que hace la universidad, la UNAM, ¿no? Entonces sí hay obviamente un proceso ahí, pero a mí lo que me llama la atención o lo que yo veo, que esta es la pregunta, Julio César, es más bien la perspectiva del performance, del proceso creativo que tú propones en los textos, ¿no? O sea, ya no solamente esta perspectiva de ir acompañando a un escritor en un proceso, sino también la permanente perspectiva abierta de que el texto siga súper desarrollándose a sí mismo, pero que también tiene, a diferencia de la ecdótica, ¿no? Que es más bien un proceso de historicidad sobre el texto, y este es más bien un performance sobre la propia creatividad o el desarrollo de un poema, ¿no? Y que además lo hace distinto al hacerlo con poesía, ¿no? ¿Cuál es tu perspectiva sobre lo que te digo de la diferencia entre los procesos de historicidad y los procesos de performance, que a mí me parece que se acercan un poco a algo que en vez de poner en una librería pondrían en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Bueno, es lo que comentábamos antes de esa proyección
que a mí me parece casi lo más interesante y futurible de pensar en un escritor o en una escritora wagneriana, ¿no? Es decir, de que aúna fotografía, pintura, música, texto, vídeo, ¿vale? Es decir, a mí eso es lo que me parece más interesante, esa proyección, porque ahí ya se diluyen muchas cuestiones, se diluye, por ejemplo, la cuestión de la autoría. Es decir, por ejemplo, yo el poema hipertextual que estoy haciendo, ¿quién es el autor? Yo, él, los técnicos, los colectores, la gente que va a participar, la gente que va a seguir desarrollando ese poema hipertextual, lo que tú hablabas del desarrollo y de la proyección. Al final, esa cuestión del autor se diluye totalmente, que a mí es la que más me interesa actualmente. Es decir, a mí yo, por ejemplo, en este tipo de libros, yo ya lo que decía antes, me he metido en un callejón sin salida. En el próximo es casi una repetición de esto, porque podrían publicarse los dos juntos. Pero lo que más me interesa ahora es los heterónimos y ese tipo de cuestiones transversales, la performance, la poesía hipertextual, la videopoesía. ¿Por qué? Primero porque se diluye la autoría. Es decir, la cuestión del autor, me encanta eso de que no aparezca como autor. De hecho, yo lo intenté, con Jimena intenté publicar su primer libro como anónima, pero te das cuenta que el anonimato no es posible, porque el Estado te dice que tienes que tener un nombre. Entonces, y ese juego que al principio el editor le gustó, ya cuando hubo problemas legales, pues ya no era tan gustoso para el editor. Pero en este caso del poema hipertextual, yo he pensado, fíjate, en una cuestión de la autoría. No sé si recordáis a este cantante Prince, que tuvo problemas legales con sus discográficas y se cabreó un montón con ellos porque decían que eran unos cuatreros y que le mangoneaban y tal, y al final dijo, pues nada, me pongo un símbolo y se acabó la historia. Pues yo creo que eso sería bonito, ponerse un símbolo o algo así y apartar esa cuestión de la autoría. Sí. Justo en este juego de los espejos que propones, ¿no? O sea, la palabra que eliges, especular, ¿no? Para hablar de esto, yo creo que hay otra cosa que se refleja y que se vuelve muy evidente, que es también como súper rica de la conversación que genera el tema de la poesía especular, que es como volver evidente cosas que siempre están detrás de los textos y que, por ejemplo, los diferentes criterios que, no sé, en México yo pienso en Alejandro Higashi cuando pienso en anecdótica, nos propone diferentes criterios de selección de aspectos que modifican el texto, ¿no? Como los cajistas en la época en la que funcionaba diferente la industria editorial, ¿no? O las de los editores o las de los propios cambios de autor, ¿no? Que decidimos modificar un texto en sus diferentes ediciones a través de nuestra vida, ¿no? ¿Cuál es el texto que debería publicarse, ¿no? El primero o el último. Todos estos criterios los vuelves evidentes, como si hicieras una propia radiografía del proceso, no solamente creativo, sino también editorial, ¿no? Entonces, a mí me parece eso como súper rico del tema de la poesía especular. Sí, bueno, sería mostrar, y esto voy a enlazarlo con los heterónimos, las vidas posibles del poema. Y los heterónimos es mostrar tus vidas posibles. ¿Vale? Pues entonces muestras esas posibilidades, es decir, es como intentar ser, lo que decía Pessoa, ser todo de todas las maneras. Podría ser un axioma de esto también, intentar ser todo de todas las maneras, pero no solo vitalmente, sino también textualmente. No es pretencioso, es ambicioso, pero personalmente. Pues creo que ya estamos en el tiempo, sí. Es una señal. Pero bueno, pues agradecerte mucho, Julio César, felicitar mucho a Cápite, agradecer mucho la presencia del público y sobre todo también del diálogo que se dio, que siempre es rico y es interesante, ¿no? Escucharnos y pues bueno, gracias.
Pues nada, muchas gracias y pasen lo que han preguntado a por el regalo, ¿vale? Claro. Un segundito antes de terminar. Muchas gracias, Julio. Solo quería que puedan ver los títulos de los que Ceci ya nos habló hace un momento de la otra sección, de las otras dos secciones de Acápite. El de Paulina Guzmán, Mujeres Impulsivas, la autodestrucción del cuerpo femenino como potencia subversiva en los cuentos de María Fernanda Ampuero y Mariana Enríquez. Paulina es una egresada de la licenciatura. Joana Ángel Reyes ahorita trabaja en el CEPIGE, en el Centro de Estudios de Género. Autobiografía como ejercicio de subversión del dispositivo editorial, condiciones de posibilidad para deslocar el espectáculo. Y Sergio Rodríguez Blanco, académico de comunicación, entre sodomitas y locas, ironía, reenactment, visibilidades disidentes de la crónica de Salvador Novo. Y luego las dos reseñas, ¿no? Una de un libro que ya tiene sus años, que es el de la prosa esmerilada, sobre el año de Borges de Gilberto Prado Galán, y un libro súper nuevo, el Diccionario Histórico Crítico del Marxismo, Conceptos de Estética y Cultura. Y la invitación para que lean, descarguen el número y publiquen también con nosotros, ¿no? Todo el tiempo está abierta la convocatoria y pueden hacerse cargo de un dossier en algún momento. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo hice mi tesis de doctorado sobre eso, pero lo que dejo escrito en francés, que se ha publicado solamente en Francia, ni siquiera en Portugal. Hice una traducción de algunos de sus poemas en francés, la mayoría están sin terminar. En realidad solo dejó 3 poemas terminados. Pues ponme, ¿puedes poner en algún sitio? Sí. Si me das ya yo... Sí, te digo el mío. ¿La apunta? Me gustaría igual ver un poco publicar esas traducciones, con la versión también hecha. No, estupendo. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Qué bueno, pues si quieres pásame el correo y te vuelvo ahí. Sí. Mira, apunta a mi correo. Lo puedes apuntar aquí, ya tenemos un intertexto. Una letra que ni siquiera la ibas a entender. Pero es que la letra yo no me entiendo ni una. J, U de universidad, J, U de universidad, Quesada. Pero es esa, no Quesada. Ah, es con esa. Sí. Aquí casi siempre es con Z. Sí, G de gato, arroba, Enes, INEX.es. Julio César, nada más pasaba a saludarte. ¿Te acuerdas de mí? Ella no. Sí. Yo ya no te reconocía con el nuevo look, ¿eh? Ya te digo, o sea, es que me ha pasado una cosa. Me meto el otro día en una máquina que no lo conocía bien y me meto y me ha pasado y me metí un tajo y no me queda sin bigote. Digo, pues me lo pongo a lo. Bueno, cuando me veo mi mujer me digo, ¿qué haces? Sí. Quesada. Yo sí quiero mi... Quesada. Muchas gracias. De gato. Que de gato. Arroba. Me llevo mis regalos. Sí, yo también quiero mi regalo. Bien, todos por acá. Voy a estar por aquí todo el día. Bueno, sí. Así que nos vemos. Hasta el momento a las 4, ¿no? Hasta las 5, intensivo, oye. Saca el provecho de la tienda. Intensivo. Pues nada, que nos vemos. A ver si tomamos algo. ¿Hasta cuándo?